de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Y dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste le he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este es el versículo que el Señor me dio para compartir. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano, esta fue la última oración de Cristo, intercediendo por sus discípulos de hace 2000 años, hermanos, pero también por los discípulos de hoy en día y por los discípulos que han de venir. Fijaros, hermanos, para mí es muy significativo esto que Cristo oró al Padre. A continuación, cogieron preso a Cristo para crucificarle. Y yo me paro a pensar, ¿qué importancia tiene todo esto? Todo esto que leí son palabras de Cristo. Fue la oración de Cristo al Padre. ¿Será importante lo que aquí dice? Yo creo que es importantísimo. Fijaros que dice, guárdalo. Cristo orando le dijo, guárdalo en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. ¿Cuánto mal hay? Hay mal alrededor nuestro, hermano. ¿De cuántas cosas Dios nos guarda que no nos damos ni cuenta?
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros. Y más ovejas que Dios tiene fuera, que han de creer en Cristo. A través de nosotros vamos a ser los medios. Dios nos va a usar para que otras criaturas, otras ovejas que Dios tiene, que tiene que traer a su raíz, que van a venir, hermano. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Qué importante la unidad en la iglesia. Pero el versículo concreto donde Dios me llevó fue al versículo 17, cuando dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es evidente que cada ser humano, cada persona que me escuche a través de la televisión, los que están aquí, han de entender que estamos hablando de Dios, el Todopoderoso. Estamos hablando del Dios creador del cielo y de la tierra, creador del ser humano, creador de todas las cosas. Y aunque hoy en día, ¿cuántas criaturas no creen en Dios? ¿Cuántos científicos no creen en Dios? Pero la verdad que están ciegos, están muy ciegos. ¿Cómo pueden creer que venimos del mono, como una vez le dije a un científico? ¿Cómo puede ser para mí usted una persona inteligente? ¿Cómo puede creer que nosotros venimos del mono? Que mono es evolucionario y somos nosotros y monos se quedaron siendo monos. ¿De dónde? Por Dios, ¿cómo os podéis creer eso? Hay que tener más fe para creer lo que vosotros decís que para creer lo que Dios dice. Y a otro científico, después de tirarme 10 y pico hablando con él, al final le dije: mira, algo tan sencillo que lo hemos escuchado desde niño. Para usted, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo sí sé que es primero. Dios creó los animales. Amén. Pero Dios dice en su palabra en Isaías: alza tu ojo y mira. ¿Quién ha creado todo esto? Si el ser humano no tiene más que mirar a su alrededor, si estamos rodeados de milagros. Amén. Estamos rodeados de milagros. Pues de ese Dios hablamos. Hay muchos dioses con D minúscula, dioses falsos en este mundo, pero solamente hay un Dios con D mayúscula, que es el creador de todas las cosas, el Todopoderoso. Sabéis entender que todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel que nos creó. Dice en Hebreos 4 que no hay ninguna cosa creada que no esté manifiesta en su presencia. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. Es decir, que ningún ser humano puede engañar a Dios. Nadie. Entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios nadie le puede engañar. Pero vamos a entrar ya en materia, ¿no? Dios es santo, hermano. Dios es santo. Dice la palabra de Dios que es 3 veces santo. Dice en Apocalipsis 4:8: y no cesaba día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. Dios era santo antes, ahora y será santo. Y antes, ahora y después, el pecado es un estorbo delante de Dios. El pecado es un obstáculo delante de Dios. Hermano, siempre que recuerdo las palabras de Cristo en la cruz cuando dijo: Alí, alí, lama sabatani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es impresionante, hermano, que cuando Cristo estaba cargando con todos los pecados de la humanidad, ni aún ahí estaba la presencia de Dios. Ni aún la presencia de Dios estaba en su Hijo, el ungido de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. ¿Cuánto Dios aborrece el pecado? ¿Cuánto Dios aborrece el pecado? Que aún ahí el justo, como dice la palabra de Dios, el justo que murió por los injustos. Dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado en la cruz,
para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Cómo Dios aborrece el pecado, que aún ni en Cristo estaba la presencia de Dios cuando estaba cargando con los pecados de la humanidad. Debemos de ser conscientes de esto. Debemos de ser conscientes que Dios es santo, es 3 veces santo, como hemos leído aquí. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero hermanos y amigos, o todo el que me escucha a través de la televisión, Dios está llamando, busca y quiere un pueblo que viva en santidad. Dios quiere de ti y de mí que vivamos en santidad. Primera de Pedro 1,14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Y quién fue el que nos llamó? ¿Quién es el que nos llamó? Decidlo fuerte, hermano. Jesucristo es el que nos llamó. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y en Hebreos 12:4 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermano. El ser humano se refugia en religiones, en tradiciones, en ideas, pensamientos. Pero Dios habla muy claro en su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Como he dicho antes, todo está desnudo y abierto ante los ojos, al cual tenemos que dar cuenta. Dios ve perfectamente lo que hay en nuestro corazón. A Dios no le podemos engañar. Y Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por muchas cosas que haga, sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Por eso Cristo decía: ser santo como yo soy santo. Vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no?, cómo Dios se revela a su pueblo, ¿no? Dios ha buscado siempre ese pueblo santo. Y vemos desde el Antiguo Testamento cómo Dios, a través de sus siervos, se revelan a su pueblo, ¿no? Cómo Dios usó a Moisés. A través de Moisés, cómo le dieron las tablas de la ley, ¿no? Y vemos también cómo a través de Moisés, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se llama la Torá, o el Pentateuco, ahí vemos cómo Dios le da un complejo sistema de leyes y estatutos a su pueblo, para que su pueblo ande en santidad. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios, a través de sus profetas, le hablan a su pueblo para que su pueblo se santifique. A través de Isaías, de Jeremías, hasta Malaquías, el último de los profetas. Cómo vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios manifiesta su gloria y su poder de una manera impresionante. Cómo vieron milagros grandísimos, abrirse el mar rojo. Y todos los milagros que vieron. Pero cómo es el corazón del ser humano, que a pesar de todo eso, le damos la espalda a Dios. Cumplían con todos los rituales que ponía la ley, sacrificaban los animales que hicieran infartos, pero seguían pecando. Seguían pecando. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que el fin de la ley es Cristo. Con Cristo, cuando Juan el Bautista vio venir a Cristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro sacrificio como ese. No hay otro sacrificio que puedan quitar tu pecado y los míos. Solamente es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra manera, hermano. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Así que en Malaquías 6:6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi entraña, es decir, los hijos, por el pecado de mi alma. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los sacrificios no impresionan a Dios, hermano. Dice también Mateo, dice: porque no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y pues, decía Cristo, y pues, y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque misericordia quiero y no sacrificio. La palabra misericordia está compuesta de dos palabras: miseria y compasión. Miseria y compasión, lo que Dios tuvo con nosotros. Viendo nuestra miseria, ¿tuvo compasión de nosotros o no tuvo compasión, hermano? Conmigo mucha compasión, hermano. Mucha, y sigue teniendo mucha compasión, hermano. Pero fijaros que le dijo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, pero no mi justicia. No mi justicia. No como yo veo las cosas, sino la justicia de Dios. ¿Cómo Dios ve las cosas? Amar misericordia, amar misericordia. De la misma manera que Dios ha tenido misericordia conmigo, hermanos, yo tengo que tener para con los demás. Tengo que tener misericordia para con mi prójimo, tengo que tenerla. Y aún más, hermanos, tengo que tener misericordia para con vosotros, más, hermanos. Amén. Y humillarte, dice, ante tu Dios. Estas tres cosas. Humillarte ante tu Dios. Dios dice en tu palabra que Dios resiste a los soberbios. Dice, y da gracias a los humildes. Así que es necesario humillarnos ante nuestro Dios. Pero gloria a Dios, ¿no? En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La verdad que me encanta este versículo de la palabra de Dios. Me encanta. Mas vosotros sois linaje escogido, hermano. Linaje escogido. ¿Somos conscientes que somos linaje escogido por Dios? Real sacerdocio. Sacerdote significa puente entre Dios y los hombres. El que transmite las cosas de Dios a los hombres. Cuando testificamos a cualquier persona, estamos haciendo de sacerdocio. Estamos haciendo de puente entre Dios y los hombres. Pues Dios quiere ser real sacerdocio. Hijo de Dios que transmita las cosas de Dios. Dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nación santa. Esta mañana veníamos hablando en el coche, ¿no? Que Dios no va a venir a por la iglesia evangélica, ni va a venir a por la iglesia católica, apostólica, romana, ni a por los testigos de... No, Cristo va a venir a por su pueblo. Dios va a venir a por esa nación santa. Hermano, no nos engañemos. Dios va a venir a por ese pueblo, a ese linaje escogido. No van a venir a por otro. Hermano, yo quiero pertenecer a esa nación santa, hermano. Yo quiero pertenecer, hermano. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo Dios nos ha adquirido? Menudo precio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Menudo precio, hermano y amigo. Cristo pagó un precio muy alto para que nadie se pierda.
para que sean salvos, porque el deseo de Dios es que toda persona sea salva y que venga al pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Corintios 6:16 dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice Dios, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. ¿Cuándo Dios nos recibe como hijo y como hija? ¿Cuándo? Bien claro lo dice aquí en la palabra de Dios, ¿no? Salid en medio de ellos y apartaos. Santo significa apartado para Él. Salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Es decir, todo lo que Dios no quiere, no le agrada. Todo lo que es pecado delante de Dios, no lo toquéis. Dice, y yo recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos, hijas. Está claro cuando Dios reconoce a una persona como hijo y como hija, cuando se aparta para Él. No toda la persona son hijos de Dios, no, es una mentira. Todos hemos sido creados por Dios, pero hijo de Dios es aquel que se aparta para Él. Hijo de Dios es todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. ¿Qué es salir de en medio de ellos y apartarse, no? Cristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, habla de que habló Cristo de dos caminos. De un camino ancho y espacioso, decía que muchos son los que van por él. Y el camino estrecho y angosto que lleva a la vida y que pocos son los que lo hallan. Cristo habló de dos caminos. Entonces, salid en medio de ellos. En ese camino ancho, decía Cristo que muchos son los que van por él. Ese camino es ese camino donde cada uno hace lo que le parece bien, lo que le da la gana. En ese camino, pues bueno, lo que estamos viendo en la sociedad de hoy en día, bueno, voy a darle a mi cuerpo todo lo que mi cuerpo me pida. ¿Cuántas veces he escuchado es que yo tengo derecho a ser feliz? Tienes derecho a ser feliz, pero ¿a qué precio? Porque Cristo decía, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado significa feliz, dichoso. Sí, tú tienes derecho a ser feliz, santifícate a Dios. Ahora, a cualquier precio sea feliz, no. Entonces, en ese camino ancho entra todo. Y hoy en día, de verdad, es impresionante las cosas que escucha uno, las cosas que se ven, Dios mío, cómo está la sociedad. Cada vez está más contaminado. Y es un engaño porque la santidad trae vida, pero el pecado trae muerte, porque Dios lo dice en su palabra, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el ser humano se engaña, porque la vida está en la santidad, hermano. En 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego, como extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absteneros de los deseos carnales son muy fuertes. ¿Es así o no? En 1 de Pedro 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo eso pasa, hermano. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios, el que se aparta para Él, vivirá eternamente, hermano. Gloria a Dios. Y la carta de Pablo a los Gálatas habla claramente de los frutos de andar en ese camino ancho.
Y dice en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia es deleites carnales. Idolatría. ¿Cuánta idolatría? Idolatría no es solamente tener una imagen y adorarla, pedirle. Eso es idolatría. Pero también idolatría puede ser el fútbol, puede ser la música, puede ser muchas cosas, hermano. Idolatría es todo aquello que ponemos antes que Dios. Eso es idolatría. La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones. Las disensiones son riñas, altercados, peleas. La envidia, los homicidios, las borracheras, la orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Concuerda con lo que Cristo dijo, que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que lo hallan, muchos son los que van por él. Y estrecho y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pero gloria a Dios, ¿no?, que vemos que la carne tiene poder. Los deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida tiene poder. Pero gloria a Dios, que el poder de Dios es mucho mayor que todo eso. El poder de Dios está por encima de eso. Dice la palabra de Dios, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, por nuestros propios medios, hermanos, no podemos sujetar esos deseos carnales. Pero por el Espíritu de Dios sí, hermano. Pero a mí me da gozo, ¿no?, cuando Cristo oró al Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalo. Cristo le estaba diciendo al Padre, santifícalo en tu verdad. Dios es el que nos santifica, hermano. El Espíritu de Dios es el que nos santifica a través de su palabra. Leí de un devocional de Spurgeon. Spurgeon fue un siervo de Dios, fue muy usado por Dios. Muchas personas vinieron a los pies de Cristo a través de este siervo de Dios. Y decía así, dice, pero en tanto que el Espíritu Santo es el autor de la santificación, existe una agencia visible empleada, la verdad. La verdad es la palabra. Los pasajes de la Escritura que prueban que el instrumento de nuestra santificación es la palabra de Dios son muchos. El Espíritu de Dios trae a nuestras mentes los preceptos y las doctrinas de verdad y las aplica con poder. Esto lo percibe el oído y se recibe en el corazón y obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad de Dios. La verdad es lo que santifica y si no oímos o leemos la verdad, no creceremos en santificación. Dice, agárrate fuerte a la verdad. Está hablando de la palabra, agárrate fuerte a la palabra de Dios. Pues al hacerlo serás santificado por el Espíritu de Dios. Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quien nos santifica es la palabra. Muchas veces la santificación, entre comillas, se esconde en el pecado. Creemos que estamos andando en santidad y no estamos andando en santidad, hermano. Entonces, por tu propio bien y mi propio bien, necesitamos verdaderamente ser santificados en la verdad. Que no estemos en el error, que estamos santificados delante de Dios y no está. Hay un versículo terrible en la palabra de Dios, que no quería ni leerlo. No quería ni leerlo. Pero otra vez me la trajo el Señor a la mente.
Y dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen Señor, 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 gloria a Dios? Pero Cristo decía, son palabras de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos dirán, decía Cristo, muchos, no son pocos, dice muchos. Me dirá en aquel día, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Cristo, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Yo la verdad, hermanos, cada vez que leo este versículo, me pone las pilas, hermano. Señor, que no esté yo equivocado, que crea que estoy agradándote a ti y que crea que estoy viviendo en santidad y no estoy viviendo en santidad. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, verso 39, palabra de Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, decía Cristo. Buscad, leed, indagar. No os creáis cualquier cosa, hermano. Escudriñad las Escrituras. Teniendo en cuenta que la palabra de Dios es revelada por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que leamos. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque su Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas más profundas de Dios. Entonces la palabra de Dios ha de ser revelada por el Espíritu de Dios. Amén. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan 6:53 Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando Cristo decía, de cierto os digo, ten por seguro que es así, hermano. Ten por seguro que es así. Que si no comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, no tendremos vida. No tenemos vida. Comer su carne es creer en su palabra y obedecer a su palabra. Eso es comer su carne. Y beber su sangre es llenarnos del Espíritu de Dios. Entonces, esas dos cosas nos dan vida. Esas dos cosas nos santifican. Y como final, hemos leído en el versículo 24 de San Juan, capítulo 17, verso 24. Cristo oró al Padre y dijo, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que ha dicho mi hermano Heriberto, ¿no? De nuestra hermana iluminada, ¿no? Qué bueno sabéis que ha partido con el Señor, hermano. Yo cuando algún famoso se muere, todos van al cielo. ¿Os habéis dado cuenta? Todos van al cielo. Pero Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Quien me escuche por televisión, sin santidad nadie verá al Señor. No se engañe, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie.
Pero el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el apóstol Pablo sabía que el morir era ganancia. Yo sé que para nuestra hermana iluminada el morir era ganancia. Yo he visto cómo ella ha caminado. Yo sé que ella amaba a Dios de verdad. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, santifiquémonos, hermanos. Santifícalo en tu verdad, decía Cristo. Tu palabra es verdad. Quería pedirle a los hermanos que ministran la alabanza que por favor salgan adelante. Vamos a terminar alabando al Señor con esta última canción. Aleluya. Nuestro Dios, poderoso Rey.